Durante siglos, la religión ha intentado responder algunas de las preguntas más significativas de la existencia humana. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, ¿a dónde vamos después de la muerte? Sus símbolos prometen protección, sus rituales, esperanza, y sus relatos hablan de una salvación próxima al regreso de un ser poderoso que dictaminará los actos humanos durante un juicio final. Sin embargo, pocas cosas han resultado tan fértiles para el horror como el discurso religioso. Cargado de una fuente ilimitada de dicotomías entre lo divino y lo profano, el terror expone los aspectos más crueles y sanguinarios de la religión a través de distintos formatos. Y si todo esto te resulta familiar, es porque seguramente has sido testigo de cómo el cine y los videojuegos han explorado estas mismas ideas por medio de las pantallas y la tecnología moderna. Es por esto que en este video vamos a analizar cómo los videojuegos utilizan el terror religioso para construir experiencias inquietantemente inmersivas. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, y si no es así, espero poder ayudarlos a distraerse de todas esas cosas malas que rondan por su mente. Yo soy Andy y los invito a subir de nivel. Cuando pensamos en terror religioso, es natural imaginar exorcismos, cruces invertidas y demonios poseyendo niños. Después de todo, son algunas de las imágenes más reconocibles dentro del género. Sin embargo, reducirlo a manifestaciones sobrenaturales sería ignorar gran parte de la esencia que lo caracteriza. Lo primero sería determinar los límites del terror religioso dentro de la cultura contemporánea, pues muy pocos saben que el terror como género nace de temores universales conectados con lo desconocido, la soledad y la muerte. Prácticamente, y desde su aparición, la raza humana ha tenido la necesidad de nombrar y explicar aquello que no conoce. Es por esto que tenemos registros antiguos de civilizaciones con amplios panteones de divinidades ligadas a todo aspecto de la naturaleza. Y hoy, aunque la religión más prominente es monoteísta, el fin sigue siendo el mismo: otorgar sentido a lo desconocido. Con la intervención del poder eclesiástico y la Iglesia como institución, el discurso religioso se transformó en la dirección de un manual de conducta social, uno que dictaba no solo qué se debía creer, sino también el cómo hacerlo. Y de la mano de todo esto es como también se construye el sistema tripartita entre el pecado, la culpa y el castigo. Es precisamente en este terreno en el que el terror encuentra su fuente de inspiración. El terror religioso se compone de los símbolos, rituales y discursos propios de las religiones. Sin embargo, los toma desde la visión de lo siniestro, un concepto trabajado por diversos expertos, entre los que destaca un señor rancio llamado Sigmund Freud. El Unheimlich o lo siniestro es un concepto que engloba el momento en el que algo familiar se vuelve extraño. Lo que debería hacernos sentir seguros no lo hace, sino que al contrario incluso se torna amenazante, incómodo y profundamente inquietante. De esta manera, lo siniestro aplicado a la religión no surge únicamente de la existencia del mal, sino de la transformación de aquello que consideramos sagrado. Así, la protección se convierte en vigilancia, la obediencia en sometimiento, la fe en fanatismo y la promesa de salvación en una amenaza constante de condena. Hablar de símbolos religiosos es como hablar de la construcción de un escenario. Todos y cada uno de los elementos que conforman la fe se han fundamentado tanto en la estética como en la narrativa. La cruz, siendo quizás el símbolo más característico, representa el sacrificio, la redención y sobre todo la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Las cenizas son el recuerdo de los pecados y la finitud del cuerpo. El pan representa la consagración y su transformación en el cuerpo de Cristo. Las velas son una manifestación más de la encarnación de la luz. El agua bendita manifiesta la conexión de la humanidad con el bautismo y la purificación de los pecados, entre muchos, etcétera. Así, el terror religioso explora a través del Unheimlich la corrupción de los símbolos sagrados por medio de escenarios opresivos, el uso irónico del discurso religioso dentro de contextos mórbidos o la aplicación en su sentido más literal,
siendo así como se expone a la fe frente a lo extraño. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Grey Dawn, un juego desarrollado por Interactive Stone y lanzado en Steam en 2018. Se trata de un walking simulator que combina exploración, resolución de acertijos y narrativa ambiental para construir una historia profundamente ligada a la religión cristiana. El juego transcurre durante la Nochebuena del año 1920 en algún lugar entre Inglaterra y Rumania, cuando el padre Abraham es acusado de haber asesinado a un monaguillo llamado David. Mientras intenta demostrar su inocencia, el protagonista experimenta una serie de visiones cada vez más alejadas de la realidad que pone a prueba los límites entre la fe y la locura. A medida que la investigación avanza, el juego evidencia lo poco fiables que son los recuerdos y percepciones del personaje, abriendo la puerta a interpretaciones. ¿Se trata de milagros, influencias demoníacas o simplemente la mente fragmentada de un hombre consumido por la culpa? A diferencia de otros títulos de terror contemporáneos, el juego apuesta por la construcción gradual de la atmósfera por encima de sistemas de combate, persecuciones o jumpscares. La mayor parte de la experiencia consiste en recorrer iglesias, bosques nevados y espacios cargados de simbolismo religioso mientras la historia se revela por medio de documentos, diálogos y cinemáticas. A lo largo de la experiencia aparecen elementos familiares dentro de su propia estética: crucifijos, imágenes de santos, rezos y referencias constantes a la figura de Dios. Aunque en circunstancias normales estos símbolos serían poco más que parte de una escenografía, aquí parecen cumplir un rol muy específico de juicio. La figura del sacerdote se transforma en objeto de sospecha, señalada como agresora cuando debería representar bondad y protección. El hecho de que el jugador no pueda confiar en el personaje habla mucho de cómo el juego experimenta con la incertidumbre y la sensación de incomodidad por medio de los símbolos religiosos, y la aventura, compartida a lo largo de aproximadamente 3 horas y media de gameplay, coloca al espectador en una posición delicada cuando no puede evitar empatizar con un hombre que parece genuinamente confundido. Inocente o no, Grey Dawn desafía la imagen tradicional del sacerdote y lo expone frente al juicio más cruel de todos, el de su propia fe. Si los símbolos representan las ideas de una religión, los rituales son su puesta en práctica. Las ceremonias rituales siempre han funcionado como un medio para conectar el plano material con lo divino. Sin embargo, dentro del terror religioso, estos rituales suelen asociarse con procesos donde la locura y el sufrimiento van de la mano. ¿No resulta extraño, entonces, que muchas de estas historias giren en torno a posesiones, exorcismos o sacrificios? Pues lo que proponen son escenarios en los que la fe rebasa los límites de la moralidad y se convierte en un medio para permitir el acceso a fuerzas desconocidas. La presencia de entidades demoníacas en el terror religioso funciona como un contraste frente al poder divino. Este planteamiento resulta no solo desesperanzador, sino también profundamente siniestro, ya que muchas narrativas religiosas presentan al mal como una fuerza que no contradice la omnipotencia divina, sino que al contrario la glorifica. De esta manera, el terror religioso explota el potencial de los rituales excluyendo la figura de Dios para alimentar la sensación opresiva de abandono espiritual, permitiendo que tramas en torno a figuras demoníacas se desarrollen sin límite alguno. Las posesiones resultan psicológicamente perturbadoras porque representan la pérdida del yo. Aunque el cuerpo sigue siendo el mismo, la voluntad, los pensamientos y la identidad pertenecen a un otro, una entidad que crece desde dentro. Esa transformación convierte algo familiar, como lo es el cuerpo, en algo extraño y amenazante, una manifestación bastante clara de lo siniestro descrito por Freud. En los videojuegos, esta idea adquiere una dimensión más intensa. Encarnar al sacerdote que intenta realizar un exorcismo, o peor aún, convertirse en la víctima de una posesión demoníaca, rompe la distancia del espectador y transforma el horror en una experiencia directa, íntima y profundamente sensorial. Es debido a esto que Madison, juego lanzado en 2022 por el estudio argentino Bloodius Games, representa el ejemplo perfecto de una historia de terror religioso basada en la brutalidad del crimen, los rituales y especialmente la psicología de la posesión.
En esta historia encarnamos a Luca, un joven de 16 años que despierta cubierto de sangre dentro de su propia casa. Ha sido encerrado por su padre, quien lo acusa de haber asesinado a su familia, y aunque no comprende nada, pronto encuentra un camino que lo transporta a la casa de al lado. A medida que explora el lugar, descubre una serie de conexiones con Madison Hale, una asesina serial responsable de múltiples crímenes décadas atrás. Así, poco a poco, Luca comprende que existe una influencia sobrenatural que pretende utilizarlo con el fin de completar un ritual inconcluso, obligándolo a participar en una secuencia de eventos cada vez más perturbadores que lo transportan a distintos escenarios del pasado. Madison utiliza los rituales como un medio para explorar la pérdida de control sobre la propia identidad, pues a través de fotografías, mensajes ocultos y representaciones de ceremonias profanas, el juego construye una narrativa en la que la posesión no aparece como un acontecimiento repentino, sino como un proceso gradual que debilita la voluntad del protagonista hasta obligarlo a confrontar la realidad. My head. A door. A red door. What's happening to me? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Incapaz de confiar en sus propios sentidos, Luca permanece expuesto a fuerzas cuya presencia parece manifestarse constantemente a través de la figura de Madison Hale. Esta incertidumbre convierte cada descubrimiento en una nueva amenaza, difuminando la frontera entre los hechos reales y aquello que existe únicamente dentro de su mente. De este modo, Madison, cuyo título juega con el nombre de la asesina y la expresión inglesa Madson, se mueve constantemente entre el terror psicológico y el religioso, y más allá de los rituales o de las manifestaciones sobrenaturales, el juego presenta el horror en la incapacidad de reconocer la voluntad propia de la de algo más, sembrando un camino en descenso hacia la locura. A diferencia de los símbolos o rituales, los cultos rara vez tienen la necesidad de insertar ideas nuevas. Después de todo, lo que diferencia una religión de un culto o una secta no siempre radica en lo que se cree, sino en la forma en la que estas creencias son interpretadas. El discurso religioso, como hemos visto hasta ahora, se inspira en la necesidad de construir una narrativa, y lo hace por medio de los relatos, la construcción de valores y la promoción de una fe que conecte con las necesidades espirituales de las personas. Sin embargo, cuando nos acercamos a la delgada línea entre la convicción y el fanatismo, el terreno se torna difuso y a veces un tanto peligroso. Cuando las creencias dejan de ser un medio para comprender la realidad y se convierten en una verdad absoluta e incuestionable, esta herramienta se transforma en un mecanismo de control. Sin necesidad de transformar su significado, el terror religioso externaliza la naturaleza perjudicial del fanatismo, los cultos y las sectas por medio de su expresión más pura. Consciente de que la manipulación del discurso religioso es producto de la intervención humana, el género expone cómo la corrupción de la fe es motivada por sesgos morales y algunas veces psicológicos. Así, el horror surge de la capacidad humana para justificar la violencia, el sufrimiento e incluso la muerte cuando se está convencido de actuar en nombre de una causa superior. En el año 2017, la compañía canadiense Red Barrels lanzaría plataformas Outlast 2, legado directo de uno de los juegos más aplaudidos a inicios de la década del 2010. La historia sigue a Blake y Lynn Langermann, una pareja de periodistas que investiga el misterioso asesinato de una joven embarazada en una región aislada de Arizona. Tras sufrir un accidente en helicóptero mientras sobrevolaban la zona, el matrimonio se separa, por lo que ahora Blake debe explorar las peligrosas montañas en busca de su esposa. Lo que no sabe es que ha caído cerca de Templegate, una comunidad religiosa liderada por el autoproclamado profeta Sullivan Knott. Convencidos de que el fin de los tiempos se acerca, los habitantes interpretan la llegada de los Langermann como la señal que todos estaban esperando. Así pues, Blake debe enfrentarse al entorno salvaje, a los seguidores de Knott e incluso a sus propios recuerdos para recuperar a su familia.
Sin embargo, su aventura lo lleva a adentrarse en escenarios consumidos por la depravación, la violencia y la locura. En Outlast 2, el terror se construye desde la crudeza, lo cruel y lo explícito. Aquí no hay lugar para conceptos suaves, tan solo la simple realidad. En Templegate, los habitantes interpretan cada acontecimiento a través de una visión apocalíptica que recoge los capítulos del Evangelio de Sullivan Knott, justificando el abuso sexual, el asesinato y las torturas como una forma de expresión divina. Completamente aislados del mundo exterior, los habitantes viven en una realidad en la que cualquier duda ante la palabra del profeta es pecado, toda disidencia castigada y toda violencia perdonada si se ejerce en nombre de Dios. Así, la religión se convierte en una práctica cuyo propósito sirve a las demandas de un solo individuo, aun si los seguidores creen genuinamente estar haciendo lo correcto. Hasta ahora hemos hablado de símbolos, rituales y comunidades. Sin embargo, todos ellos comparten algo en común, la intención de acercar al ser humano a lo divino. La religión surge como una necesidad de encontrarle sentido a todo aquello que escapa de la comprensión, aquello que sin respuesta es tan aterrador como el vacío mismo. Es debido a esto que creer en la existencia de una entidad superior capaz de brindar sentido al sufrimiento, el caos, así como a los cuestionamientos en torno a la muerte y lo que hay después de ella, ha funcionado durante siglos como una fuente de esperanza para la humanidad. En este aspecto, lo que el terror religioso explora es el existencialismo ligado a la figura divina, comenzando con el horror de no saber lo que hay más allá de los límites mortales. De esta manera, la tensión entre el consuelo y la incertidumbre dialoga con el temor a lo incomprensible, ligado a su vez con la constante desesperanza ante la finitud de la esencia humana. Ante este escenario nos encontramos con Home Sweet Home, juego lanzado por Yggdrasil Group en 2017. Inspirado en el folclore tailandés, Home Sweet Home se abstiene de los clásicos elementos del terror occidental y apuesta todo a la construcción de un horror más espiritual, abordando temas como el karma, espíritus atormentados y las consecuencias morales de las acciones humanas. La historia sigue a Tim, un hombre devastado por la misteriosa desaparición de su esposa Jane. Consumido por la pena y el alcohol, Tim despierta repentinamente en una dimensión en donde la realidad, los sueños y el mundo espiritual se fusionan en una pesadilla sin final. Mientras intenta encontrar a su esposa, se ve obligado a atravesar escenarios poblados por entidades vinculadas a tragedias, pecados y sufrimientos del pasado. Home Sweet Home coloca al personaje en un limbo en el que es perseguido por espíritus vengativos, condenados a vagar eternamente en su propia pesadilla como penitencia por sus actos en vida. Durante esta primera entrega conocemos a Belle, una estudiante cuya obsesión amorosa la lleva a involucrarse con prácticas ocultistas y magia negra. Su historia gira alrededor de los celos, la manipulación y el deseo de controlar la voluntad de otros. Lo interesante es que Belle no funciona únicamente como un monstruo, sino que representa la incapacidad de abandonar los deseos que la condenaron en vida, por lo que su castigo consiste precisamente en permanecer ligada a aquello que provocó su caída. Por otro lado tenemos al preta. Dentro de diversas tradiciones budistas y asiáticas, los pretas son conocidos como fantasmas hambrientos, espíritus condenados a sufrir un hambre o una sed imposibles de satisfacer debido a las faltas cometidas durante su vida. En Home Sweet Home, uno de estos seres fue anteriormente un criminal que agredió y robó a su propia madre antes de morir violentamente. Como consecuencia de sus actos, renace convertido en una criatura monstruosa incapaz de escapar de su castigo. ¿Y Tim? Bueno, en esta primera entrega es difícil saber cuál es la relación con esta especie de maldición más allá de la búsqueda de su esposa. Sin embargo, en Home Sweet Home 2 descubrimos una historia que trasciende los límites entre el mundo material y el más allá, reconfigurando la figura divina no como una entidad absoluta, sino como una fuerza que responde a un orden místico, el karma. Bajo este discurso, el juego no introduce conceptos de bien o mal, ni mucho menos impone castigos a los pecadores, sino que se maneja bajo una lógica de causa y efecto. Tus acciones en el pasado tienen repercusiones, y la deuda te persigue incluso más allá de la muerte.
Si existe algo que por encima de todo lo que hemos discutido hasta ahora garantiza la obediencia y la permanencia de un sistema de creencias, es definitivamente la culpa. La tríada compuesta por culpa, pecado y castigo constituye el capítulo final de la narrativa religiosa, pues no basta con compartir una visión del mundo, sino que también es necesario establecer un propósito. Gran parte de las religiones se fundamentan en relatos que explican el origen del universo, así como el final del mismo, y es precisamente bajo esta visión apocalíptica que la salvación se presenta como una meta condicionada por las acciones humanas. De hecho, la relación con Dios está casi siempre conformada por concepciones morales representadas bajo la figura de un padre amoroso, que si bien no corrige, castiga. De esta manera, la culpa surge cuando se cree haber incumplido las expectativas de esa autoridad mayor, convirtiendo un error en una deuda espiritual que hay que saldar con penitencias, dolor y arrepentimiento, sirviendo a su vez a la dispersión de un mensaje. El pecado tan solo conduce al sufrimiento. Lanzado en el año 2001 por Konami, Silent Hill 2 nos cuenta la historia de James Sunderland, un hombre que recibe una carta de su esposa Mary invitándolo a reunirse con ella en Silent Hill, una extraña ciudad envuelta en niebla y aparentemente abandonada. El problema, que Mary lleva años muerta, y lo que comienza como una aventura en busca de su esposa perdida pronto se revela como un descenso hacia los rincones más oscuros de la mente humana. Silent Hill 2 presenta el horror a través de la personalización de la ciudad entera, pues ésta se adapta a los traumas, deseos y remordimientos de quienes tienen la mala suerte de entrar en ella, construyendo escenarios y criaturas que reflejan sus conflictos internos. Lo interesante es que aunque el juego no pretende establecer conexión entre la conciencia humana y la religión, conserva el principio del castigo como un mal necesario, pues no es imposible salir de Silent Hill a menos que seas devorado por tu propia culpa. Entonces, ¿qué es realmente esta ciudad y por qué nuestro protagonista recibió una carta de su esposa muerta? ¿Será acaso un limbo en el que habitan las almas perdidas? La respuesta corta es que no. En esta historia no existen monstruos ni fantasmas reales, y aunque en el juego puedes morir al ser atacado por alguna de las criaturas que habitan la ciudad, no se trata de una muerte literal, sino de una especie de derrota psicológica en la que la locura es la única salida. Sin embargo, tal y como vemos a través de la historia de James, cada escenario, monstruo e incluso los recursos alternos tendrán conexión con verdades ocultas. La carta de Mary es solo una excusa que James inventa para negar la muerte de su esposa, pues aceptarla implicaría recordar y sobre todo aceptar su propio crimen. Es debido a esto que a lo largo del juego conocemos a al menos 3 figuras que obligan a James a enfrentar su realidad: María, las enfermeras y Pyramid Head. María, además de ser físicamente idéntica a Mary, es la representación de todas las idealizaciones que James reprimió sobre su propia esposa, un personaje extrovertido, coqueto y accesible que casualmente muere múltiples veces frente a James como una forma de recordarle que no puede recuperar a su esposa ni cambiar lo que le hizo aunque se aferre a una fantasía. Por otro lado, la aparición de las enfermeras no puede ser más obvia. Sus cuerpos deformados e inquietantemente sensuales representan los deseos carnales de James reprimidos durante los años de enfermedad de Mary. Aunque el experimentar deseo sexual en un periodo tan delicado no significa que James fuera una mala persona, es la vergüenza ligada al deseo lo que se traduce en culpa, manifestada a través de estos monstruos. Ya antes he mencionado que el juego no relaciona el limbo con la religión, sin embargo sí que existe la presencia de un juez. En este caso, Pyramid Head, quien es probablemente el enemigo más icónico de toda la franquicia, se presenta frente a James como una especie de verdugo, reencarnando la necesidad de James de ser castigado por lo que hizo, siendo este la propia materialización de la culpa, misma que lo persigue sin descanso hasta que es finalmente capaz de afrontar la realidad. Como mención honorífica en esta sección, tenemos a The Binding of Isaac, publicado en 2011 por los desarrolladores independientes Edmund Macmillan y Florian Himsl. El juego nos coloca en la piel de Isaac, un niño que vive con su madre, una mujer extremadamente religiosa. Ambos parecen llevar una buena vida hasta que de pronto la mujer cree escuchar la voz de Dios exigiéndole pruebas de su devoción.
Para ello, debe privar a Isaac de todo lo mundano con el fin de protegerlo del pecado, razón por la cual le arrebata sus juguetes, su ropa y lo encierra en su habitación hasta que finalmente la voz le plantea una última prueba: sacrificar a su propio hijo. Isaac se oculta antes de que su madre lo encuentre, saltando hacia una trampilla que lo lleva al sótano de la casa, un lugar atestado de monstruos, cadáveres y toda clase de pesadillas. The Binding of Isaac no es un juego de terror. Sin embargo, es consciente de los horrores propios de la fe ciega, sobre todo de la interpretación extrema de la religión. A lo largo de la partida encontramos referencias constantes al pecado, el sacrificio, los ángeles, los demonios y el castigo divino. Sin embargo, todos estos elementos aparecen filtrados a través de los ojos de un niño incapaz de comprender lo que lo rodea. La mirada infantil permite conocer los alcances de una educación extremista en la que Isaac se percibe como un ser defectuoso, por lo que su lucha a lo largo de los distintos niveles del juego no son contra Dios ni contra el demonio, sino contra sí mismo. Nacido en una familia disfuncional, Isaac experimenta miedo a la soledad, el dolor y al abandono. Sin embargo, su mayor miedo es convertirse en lo que su madre dice que es. Mientras muchas historias utilizan demonios o posesiones para representar el mal, este juego lo expone ante la posibilidad de que una persona llegue a convencerse de que merece sufrir. Lo más fuerte de esta historia es su propia introducción, pues mientras el jugador disfruta horas explorando salas y desbloqueando secretos, la historia de Isaac termina precisamente cuando comienza el juego. Gracias por quedarte hasta el final del video. Este canal aún es pequeño, así que si pasas por aquí te pido que lo hagas con amabilidad. De igual manera, me gustaría conocer tu opinión, por lo que te invito a compartirla en los comentarios. Así, aprovecho también para pedirle su apoyo para llegar a los 500 suscriptores y que el algoritmo de YouTube siga compartiendo este contenido. Si te gusta lo que hago, puedes suscribirte, dejar un like o simplemente darte una vuelta por el canal. Por aquí te dejo unas tarjetitas con videos anteriores por si quieres seguir explorando.